Hola, hola, mis queridos adictos al drama, bienvenidos una vez más a su refugio de chismes y salseo. Hoy prepárense para un episodio que dejará temblando hasta las telenovelas más intensas. Como ya pudieron adivinar por el título, hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un culebrón de la vida real que tiene como protagonista a nuestra adorada Demet Özdemir, y a una figura que hasta hace poco era un misterio, Francesca. Sí, amigos, esto no es una escena de ninguna serie, es la cruda realidad que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y nosotros, como buenos detectives del chisme, estamos aquí para desmenuzarlo todo. Así que acomódense porque esta historia tiene más giros que un parque de diversiones y les aseguro que no van a querer perderse ni un solo detalle. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al corazón de este huracán de drama, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí y acaban de aterrizar en este oasis de chismorreo, no olviden suscribirse al canal y activar esa campanita traviesa que les avisará de cada nuevo vídeo. Recuerden que ya somos una gran familia de cotillas de primera, y cuantos más seamos, más salseo y más risas tendremos. Ahora sí, con la formalidad cumplida, vamos a darle rienda suelta a este drama que tiene a medio mundo hablando. Demet Özdemir, nuestra reina de las comedias románticas, la chica que nos ha hecho reír y llorar frente a la pantalla, se encuentra ahora en el centro de un torbellino emocional que ni el más imaginativo de los guionistas podría haber creado. Y es que la vida real, mis queridos chismosos, a veces supera con creces a la ficción, y esta es una prueba de ello. Hemos visto a Demet enamorarse, sufrir desamores, superar obstáculos y conquistar corazones en cada uno de sus papeles, pero este drama es diferente, este drama es personal y tiene a todos con el corazón en la mano. Y en esta historia, la antagonista, o al menos una pieza clave en este enredo, es Francesca, un nombre que hasta hace poco no significaba nada para el público, pero que ahora resuena con fuerza en cada rincón de las redes sociales. Ahora bien, ¿quién es Francesca? ¿Cómo es que esta persona se ha convertido en la detonante de semejante escándalo? Bueno, aquí es donde la cosa empieza a ponerse jugosa. Francesca no es una actriz famosa, no es una figura pública reconocida, no al menos hasta ahora. Francesca era, o mejor dicho, se suponía que era, una amiga cercana de Demet, alguien de su círculo íntimo, una confidente a quien nuestra querida actriz le habría confiado sus secretos más profundos. Y resulta que según las informaciones que han comenzado a filtrarse como si de una gotera se tratase, esta supuesta amiga, Francesca, ha estado llevando a cabo una serie de acciones a espaldas de Demet que han dejado a la actriz, y a todos nosotros, con la boca abierta. Los rumores corren como la pólvora, las redes sociales son un verdadero campo de batalla lleno de especulaciones, los fans de Demet están indignados, los medios de comunicación intentan reconstruir la historia como si fueran piezas de un rompecabezas y los comentarios van desde el simple cotilleo hasta el apoyo incondicional a nuestra estrella. Pero en medio de todo este caos, una pregunta resuena con fuerza: ¿qué fue exactamente lo que hizo Francesca? ¿Cuál es el secreto que ocultaba y que ha provocado semejante terremoto emocional? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Demet ante esta traición? Bien, mis queridos detectives del salseo, vamos a lo que sabemos con certeza, o al menos, con la certeza que nos brindan las fuentes, las indirectas que han ido apareciendo en redes y las piezas del puzzle que hemos logrado juntar. Según la información que ha ido saliendo a la luz, Francesca habría estado filtrando información personal de Demet a la prensa y a otros contactos de su entorno. Pero no estamos hablando de chismorreos sin importancia, de esos que a veces se escapan en una conversación de café, no, estamos hablando de información confidencial, de secretos que Demet habría compartido con ella en la intimidad de su amistad y que Francesca habría utilizado para obtener beneficios personales, para dañar la imagen de la actriz o simplemente, por pura maldad. Imagínense el golpe. Que alguien en quien confías ciegamente, a quien le abres tu corazón y le cuentas tus miedos, tus alegrías y tus sueños, te traicione de esta manera. Es una puñalada por la espalda, una traición que te deja sin aliento y con el alma hecha trizas. Y no solo eso, parece que Francesca habría estado engañando a Demet durante mucho tiempo, construyendo una fachada de amistad y lealtad que no era real, una máscara que ocultaba su verdadero rostro. La situación es un cóctel explosivo de dolor, decepción e ira, una mezcla que ha sacudido a la propia Demet hasta lo más profundo de su ser. Pero ¿cómo se enteró Demet de todo este embrollo? Aquí es donde la historia se pone aún más intrigante. Según las fuentes, la información legó a Demet a través de una tercera persona, un contacto en común que no pudo soportar más ver la situación y decidió contarle la verdad a la actriz.
Es un chisme dentro de otro chisme, un laberinto de verdades y mentiras, donde cada giro de la historia nos deja más perplejos. Y aunque la fuente que reveló la traición de Francesca ha preferido mantenerse en el anonimato, la información que ha proporcionado ha sido confirmada por varias fuentes cercanas a Demet, lo que le da una credibilidad adicional a la historia. Demet, como era de esperar, no se ha quedado con los brazos cruzados. Aunque no ha emitido ningún comunicado oficial, no ha salido en televisión a llorar frente a las cámaras, ni ha escrito una carta abierta, sí ha dejado entrever su malestar en redes sociales con mensajes enigmáticos, con un cambio en su actitud y con una notable ausencia en los eventos públicos. La hemos visto más reservada, más cautelosa y en algunas ocasiones, incluso con una mirada triste que ha preocupado a sus fans. Y es que en el fondo es muy comprensible. Cuando la confianza se rompe de una manera tan dolorosa, es muy difícil volver a reconstruirla. Es como si un jarrón valioso se cayera al suelo y se hiciera añicos, aunque se intenten pegar todos los pedazos, la grieta siempre estará ahí. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta revelación? Bueno, a nivel personal, las consecuencias para Demet son, sin lugar a dudas, devastadoras. La traición de Francesca ha dejado una herida profunda en el corazón de la actriz, una cicatriz que tardará mucho tiempo en sanar. Es como si una parte de ella se hubiera roto en 1000 pedazos, y ahora necesita tiempo, paciencia y mucho amor para volver a armar el puzzle. Pero a nivel público, las consecuencias también son importantes. La imagen de Demet como una persona cercana, amable y confiable se ha visto, en cierta medida, afectada por esta polémica. Y aunque sus fans la siguen apoyando incondicionalmente y la defienden a capa y espada, algunos han comenzado a cuestionar su criterio al elegir sus amistades. Y ahora, lo que todos se preguntan, ¿cómo reaccionó Demet cuando se enteró de todo? Bueno, según las fuentes cercanas a la actriz, su reacción inicial fue de incredulidad. No podía creer que alguien a quien consideraba una amiga, una hermana del alma, fuera capaz de hacerle algo así. Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba, como si todo lo que creía saber sobre Francesca fuera una gran mentira. Pero después de la incredulidad llegó la rabia, la decepción y el dolor. Dicen que Demet se encerró en su casa durante varios días, sin querer hablar con nadie, intentando procesar lo que estaba pasando y asimilar la magnitud de la traición. Intentaba entender cómo alguien que había estado tan cerca de ella, podía ser capaz de hacerle tanto daño. Era como si de repente se hubiera dado cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, y ahora la dura realidad la había golpeado de lleno. Con el tiempo, la rabia ha ido dando paso a la tristeza y a una cierta resignación. Demet ha entendido que no puede cambiar el pasado, que no puede borrar la traición de Francesca, y que lo único que puede hacer es aprender de la experiencia, sacar fuerzas de flaqueza y seguir adelante. Aunque todavía está procesando todo lo sucedido, parece que está decidida a no dejar que este drama la afecte demasiado y a seguir brillando con luz propia. Su carrera profesional es su refugio, el lugar donde se siente cómoda y segura, y está decidida a seguir conquistando corazones con su talento y su carisma. En cuanto a Francesca, no ha habido ningún pronunciamiento público. Se ha sumergido en las sombras, y no ha hecho ningún comentario sobre la situación. Algunos dicen que está arrepentida y que ha intentado contactar a Demet para disculparse, pero otros afirman que no se arrepiente de nada y que incluso, está dispuesta a seguir filtrando información para dañar aún más a la actriz. Algunos la pintan como una villana de telenovela, mientras que otros creen que es simplemente una persona que ha cometido un error grave. Lo que sí es cierto es que su reputación ha quedado completamente destrozada, y que su vida, tal y como la conocía antes, ya no volverá a ser la misma. Ahora su nombre está asociado a la traición y al engaño, y le será difícil recuperar la confianza de los demás. Este drama, como todo en la vida, nos deja varias lecciones importantes. La primera es que no debemos confiar ciegamente en nadie, por muy cercanos que sean. Todos podemos equivocarnos al juzgar a las personas y es importante mantener siempre una cierta reserva. La segunda lección es que a veces las amistades se terminan, y que aunque duela, lo mejor es aceptar la situación y seguir adelante. Y la tercera lección, y quizás la más importante, es que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y aunque a veces la verdad duela, siempre es mejor enfrentarla que vivir en una mentira. Y mientras Demet intenta recuperarse de este duro golpe, sus fans han demostrado una vez más su apoyo incondicional. En redes sociales, los mensajes de cariño y aliento no han cesado,
y muchos de ellos han creado el hashtag #FuerzaDemet para demostrarle su apoyo y su admiración. Y es que en los momentos difíciles, es cuando se demuestran las verdaderas amistades y los verdaderos lazos que unen a las personas. Los fans de Demet son un ejército de incondicionales, que están dispuestos a defenderla de cualquier ataque y a apoyarla en cada paso de su camino. Son una verdadera familia, una comunidad que ha encontrado en Demet un motivo para unirse. La historia de Demet y Francesca es un ejemplo más de que la vida real puede ser más dramática y complicada que cualquier telenovela. Y aunque el corazón nos pida un final feliz, a veces las cosas no salen como esperamos y lo único que podemos hacer es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y esto es precisamente lo que Demet parece estar decidida a hacer. A pesar de la traición, del dolor y de la decepción, está decidida a no rendirse y a seguir luchando por sus sueños. Su valentía y su determinación son una inspiración para todos nosotros, y nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. La información sigue llegando con cuentagotas, las especulaciones están a la orden del día y el drama sigue su curso. Cada nuevo dato que sale a la luz es como una nueva pieza que se añade al puzzle, una pieza que nos ayuda a comprender mejor la magnitud de la situación. Y aunque no sabemos cómo terminará esta historia, lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una mujer fuerte y talentosa que sabrá superar este obstáculo y volver a brillar con aún más fuerza. Su luz es demasiado brillante para que una traición la apague, y estamos seguros de que volverá a conquistar los corazones de todos nosotros con su talento y su carisma. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estaremos aquí para apoyarla en cada paso del camino. Este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de cuidar nuestras relaciones y de ser leales con las personas que nos rodean. La confianza es algo muy valioso y una vez que se rompe, es muy difícil volver a recuperarla. Así que aprendamos de los errores ajenos y tratemos de construir relaciones sanas y basadas en el respeto mutuo. Es importante elegir bien a las personas que queremos tener en nuestro círculo íntimo, y valorar y proteger esas relaciones. Porque, como dice el dicho, los amigos son la familia que elegimos, y es fundamental cuidarlos y protegerlos. Es una pena que una historia así, que involucra a dos personas cercanas, haya terminado de esta manera. La amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar, y cuando se pierde, se deja un vacío que cuesta mucho llenar. Es como si una parte de nuestro corazón se fuera con esa persona, y aunque intentemos reconstruirlo, siempre habrá una pequeña cicatriz que nos recuerde lo que perdimos. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y estamos seguros de que Demet saldrá más fuerte de esta experiencia. Mientras tanto, seguiremos atentos a las novedades y les traeremos todas las actualizaciones en nuestro canal. Este drama aún no ha terminado y seguro que nos tiene guardadas algunas sorpresas más. Así que no se despeguen de la pantalla y sigan sintonizando nuestro canal para estar al día de todo el salseo. Somos los mejores detectives del chisme, y no vamos a dejar que se nos escape ni un solo detalle. Y bueno, mis queridos adictos al drama, después de esta descarga de información y salseo, ha llegado el momento de ir cerrando el vídeo de hoy. Hemos visto cómo Demet Özdemir se ha visto envuelta en un drama personal que ha sacudido los cimientos de su mundo, todo gracias a una revelación sobre su supuesta amiga Francesca. Una historia de traición, decepción y dolor que nos recuerda que no siempre podemos confiar en las personas que nos rodean y que a veces, la vida real supera con creces a la ficción. Hoy hemos comprobado una vez más que la vida no es un cuento de hadas, y que incluso las personas más cercanas a nosotros pueden decepcionarnos. En resumen, hemos hablado de cómo la información personal de Demet fue filtrada por su amiga Francesca, de la reacción inicial de la actriz, su posterior tristeza y resignación, y del apoyo incondicional que ha recibido de sus fans. También hemos reflexionado sobre la importancia de cuidar nuestras relaciones y de ser leales con las personas que nos rodean, así como sobre la necesidad de aprender de los errores y seguir adelante por muy difíciles que sean las circunstancias. Hemos analizado cada detalle de este drama, y hemos intentado comprender las motivaciones de cada uno de los personajes involucrados. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles todo el chisme y el salseo que tanto nos gusta. Y por supuesto, quiero mandar un abrazo enorme a Demet Özdemir, esperando que encuentre la paz y la fortaleza necesarias para superar este difícil momento. Su talento y su carisma son demasiado valiosos para que una traición los opaque, y estoy seguro de que volverá a brillar con aún más fuerza.
Ahora me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Se esperaban una traición de este calibre? ¿Creen que Francesca se merece una segunda oportunidad? ¿Cómo creen que afectará esto a la carrera de Demet? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y compartir ideas con ustedes. Su opinión es muy importante para mí, y me encanta saber qué piensan sobre los temas que tratamos en este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Cuantos más seamos, mejor nos lo pasaremos. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia de chismosos y chismosas. Los espero en el próximo vídeo con más salseo y más drama del bueno. Hasta la próxima y cuídense mucho. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten del drama.